Bueno, muy bien, ya estamos grabando. Entonces, vamos a aprovechar este espacio de consulta, sobre todo para aclarar dudas de los temas de la unidad 4 y también para practicar cómo pueden ser las preguntas de relación que ustedes van a tener sobre temas de la unidad 4 y los temas de la unidad 1, pero sobre todo el módulo 1. Es decir, los alumnos de promoción tienen que rendir algunas preguntas de opciones múltiples de los temas de la unidad 4 que ya vieron, en prácticos y en teóricos, y una pregunta de relación, que esa es redactada, que va a poner en relación justamente algún contenido de la unidad 4 con alguno de los temas de la unidad 1. Pero no toda la unidad, sino sobre todo lo que se desarrolló en el módulo 1. Entonces, si les parece, podemos comenzar primero viendo esa relación, que puede ser a lo mejor lo más difícil para ustedes, y después podemos dedicar el resto del tiempo a trabajar dudas que tengan, aclarar cuestiones más puntuales de la unidad 4, si ustedes quieren. ¿Les parece bien que hagamos así? Dale, profe, sí. Bueno, porque ustedes todavía no han practicado tanto las preguntas de relación. Entonces, lo primero de todo es recordar cuáles serían los temas relevantes para este parcial del módulo 1. Que ahora que ustedes han hecho todo un recorrido por la materia, se entiende mejor, me parece. Es decir, que en la unidad 1 ustedes recién comenzaban psicología, y bueno, luego, al recorrer distintas corrientes, teorías, categorías psicológicas, problemas que buscan resolver con esas categorías, bueno, ahora me parece que muchas de las cosas que se dicen en el módulo 1 las pueden entender mejor, de una mejor manera. Bueno, en el módulo 1 vimos como temas principales, si ustedes lo recuerdan, bueno, el tema de la diversidad de la psicología, es decir, que la psicología no tiene un marco teórico unificado, sino que tiene diversas teorías, diversos problemas relevantes, un lenguaje diferente para contestar esos problemas, una diversidad de métodos, formas de intervención profesional también que promueve diferente. Es decir, la psicología desde su creación hasta la actualidad se caracterizó por esa diversidad. Habíamos dicho que durante muchas décadas eso se vio como una falencia, pero no es así en la actualidad. ¿Por qué? Porque en realidad todas las ciencias tienen diversidad de teorías, tienen que poner a prueba esas teorías y ver en qué medida se pueden mantener, y eso no las hace menos ciencia. En todo caso, una disciplina para tener carácter científico tiene que cumplir otras cuestiones de rigor, de claridad conceptual, de puesta a prueba, etc. El otro tema importante que vimos en el módulo 1, si ustedes recuerdan, es la característica de la psicología, de la disciplina psicológica, de ser histórica, es decir, la historicidad de los conocimientos psicológicos. Y la historicidad de la psicología se fundamentaba de varias maneras diferentes, pero lo fundamental es que, por un lado, las teorías psicológicas responden a los problemas que son relevantes en cada época, y a su vez lo hacen con un lenguaje que es propio de cada época, es decir, que trae un bagaje de la tradición académica dentro del cual se formula el problema. Y también ese lenguaje se va modificando, van apareciendo nuevos conceptos. Por ejemplo, ustedes van a ver en Psicología 2 que el tema de la memoria se planteó de cierta manera a fines del siglo XIX, pero luego se comienza a plantear de otra manera en la década del 30, de 1940, y finalmente en las décadas de 1960, 70, 80 se inventan incluso nuevos conceptos, como puede ser memoria de trabajo, los componentes de diferentes tipos de memoria. Entonces van a recibir, va a haber categorías psicológicas nuevas, específicas, porque los problemas se van complejizando. Y esas categorías se elaboran justamente para poder identificar mejor algunos fenómenos
y para elaborar una respuesta con esas categorías, ¿no? Entonces, a lo largo de esta materia, nosotros vimos en la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4, bueno, distintas corrientes que van elaborando los problemas y usan marcos teóricos y categorías psicológicas para responder esos problemas. Pero otro segundo aspecto que vimos de la historicidad de la psicología tiene que ver también con que el ser humano y su psicología, su mente, su comportamiento, sus afectos, que son tematizados por la psicología como disciplina, esa subjetividad humana, esa psicología humana también se va transformando históricamente. No es que tenemos una psicología que es propia de la especie y que no se modifica en absoluto, sino que lo histórico también va formateando de alguna manera aspectos de nuestra mente. Entonces, uno de los temas de la psicología es ver qué aspectos de esta psicología humana, de la subjetividad, pueden ser universales y qué aspectos van cambiando, pueden estar mucho más relacionados con los contextos culturales, con las sociedades, con distintos rasgos de época. Entonces, diversidad e historicidad como dos grandes categorías que hay que tener en cuenta siempre en cualquier análisis que vamos a hacer de la psicología. Luego, otro tema central que ustedes tienen que cuando estudien y cuando repasen la unidad 4 para establecer relaciones es encontrar cuáles son las categorías psicológicas específicas de ese tema que ustedes están estudiando. Por ejemplo, vimos en el caso de Piaget que en su teoría elabora algunas categorías específicas. Por ejemplo, habla de equilibración, de asimilación, de acomodación, etc. Vygotsky tiene a su vez otros conceptos que están usados, expresados, elaborados en ciertas categorías psicológicas. Por ejemplo, funciones psicológicas superiores, o por ejemplo, internalización, sería otra categoría psicológica que utiliza Vygotsky. Entonces, esto es muy importante, ubicarse en cuáles serían las categorías psicológicas del tema que ustedes estudian. Y recordar, como decía el texto de Danziger sobre las categorías psicológicas, ese texto que se llama Nombrar la mente, que ustedes leyeron en la unidad 1, pero que se retoma en el módulo, es que el sentido de estas categorías no es solamente el referente, es decir, aquello que señala, como si yo digo mesa y señalo un objeto en el mundo al cual se le podría poner la palabra mesa. Entonces, eso es el referente. Entonces, el sentido de una categoría psicológica no depende, no es solamente, no coincide con su referente, sino que depende del discurso en el que está inserta esa categoría. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen las categorías de los que están estudiando y cuál es el discurso en el cual esas categorías son viables, se sostienen, se elaboran. Y para eso recordemos algo que se anuncia en el módulo 1, pero que se retoma ahora en la unidad 4, que es que las categorías psicológicas, más que ser clases naturales, es decir, que responderían a objetos de la naturaleza que ya tienen como un recorte de por sí, y que el ser humano lo que hace es identificar esas características para entender ese recorte. Las clases humanas tienen como una característica que hacen que su sentido va a depender de fenómenos psicológicos que también van cambiando históricamente, y que la propia forma que tiene el ser humano de entenderse a sí mismo también es algo que afecta los propios procesos. Es decir, cómo nos entendemos como subjetividad, como sujeto, es algo que también afecta a qué cosas aspiramos, afecta nuestras metas en la vida, nuestras conductas. Entonces, por eso Danziger, continuando con esto que ustedes vieron en la unidad 1 y que repasamos en el módulo 1, es decir, dice que las categorías psicológicas son clases humanas. Y por lo tanto, su significado
para entenderlo, tenemos que tener en cuenta los discursos en los cuales esas categorías están incluidas y también ver qué pasa con lo histórico, es decir, con la sociedad. Y acá viene el último tema importante que reúne muchos contenidos del módulo, que es las relaciones entre psicología y sociedad. Esa relación entre psicología y sociedad la podemos ver de diferentes maneras. Sí, lo vemos por el lado de la sociedad. Bueno, por un lado, la sociedad no es un homogéneo, ¿no? Un grupo homogéneo, sino que dentro de que la sociedad depende de un orden, ese orden social va cambiando históricamente, y cada ser humano ocupa un lugar en ese orden. Y ese lugar que ocupa en ese orden va a influir en cómo se desarrolla su subjetividad, en qué hábitos de conocimiento, qué patrones de conocimiento desarrolla. Ve todo desde una perspectiva, y tiende a entender el orden social y a los otros seres humanos desde ese lugar. Entonces, los psicólogos, las psicólogas, también son seres humanos que se han formado en un orden social dado, histórico, y ocupando un lugar dentro de ese orden social. Y eso también va a determinar la forma en que construyen el conocimiento, en que piensan sobre la subjetividad de los otros, qué herramientas, qué patrones de conocimiento tiene, y también qué cosas no ven por ese lugar que ocupan en la sociedad. Es decir, el orden social de alguna manera afecta nuestra forma de ver las cosas y también nuestra forma de no ver muchas cosas. Es decir, lo que ahora en epistemología feminista se llama las ignorancias sistemáticas, es decir, formas de no ver sistemáticas que las tenemos no porque no seamos estudiosos, porque seamos malas personas, o porque cometamos errores, sino que tiene que ver con la propia formación que tenemos, que nos hace ver ciertas cosas y no ver otras. Entonces, esta sociedad también nos va a mostrar qué problemas son relevantes en una época dada para ciertos grupos sociales. Entonces eso es muy importante para entender también cómo se elaboran teorías. Porque ustedes recuerden que las teorías psicológicas siempre se elaboran para responder problemas. No para representar como una copia, reflejar como una copia, como un espejo, la realidad del psiquismo humano, sino que toda teoría se elabora como una forma de responder el problema que se planteó. Y esa forma de responderlo nos va a mostrar, entonces, qué problemas son relevantes, se hacen visibles en un momento dado. Podríamos preguntarnos, a ver, ¿qué problemas son relevantes para la psicología hoy en día? Por ejemplo, ustedes podrían cursar varios años en la carrera y decir, a ver, ¿cuáles son los problemas que yo como psicóloga voy a resolver en el futuro? ¿Qué me están mostrando en la carrera? ¿Cuáles son los problemas que son relevantes para que los psicólogos, las psicólogas intervengan y resuelvan? ¿Y con quiénes? ¿Con qué otros actores sociales? Etcétera. Y esos problemas que son relevantes en un momento dado y a los cuales va a contribuir la elaboración de una teoría psicológica, también nos muestran los valores que tiene una sociedad para tematizar las cosas de cierta manera, para decir, esto es un problema, hay que resolverlo. La forma incluso de enunciar el problema ya muestra valoraciones por parte de la gente que los enuncia. Por ejemplo, ustedes van a trabajar a lo mejor en una escuela como psicólogos o psicólogas, entonces muchas veces se van a tener que abocar a los problemas que les demandan los actores que están en la institución. Es decir, ¿quién formula el problema sobre el cual ustedes van a intervenir? Es probable que el problema lo formulen los niños o adolescentes de la escuela, que son alumnos, o los padres, o los directivos, o los maestros, los profesores. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos actores sociales van a formular los problemas, les van a pedir a ustedes una intervención, y los van a formular en un lenguaje propio de su punto de vista, un lenguaje que puede estar instalado en un grupo social, en una época dada, y ese lenguaje, para
destacar, para recortar ciertos problemas, muestra valoraciones de esos grupos sociales. Entonces, eso es muy importante. Siempre uno como psicólogo, como psicóloga, cuando interviene, tener en cuenta cuáles son las valoraciones que están presentes ante el pedido que formulan los actores sociales, es decir, los pacientes, los grupos, etc. Y del lado de la psicología, podríamos decir que en el módulo 1 vimos que hay cuestiones como que ustedes los trabajaron también más profundamente en otros textos, como por ejemplo los intereses intelectuales que definen una disciplina. Ustedes, por ejemplo, a lo largo de la carrera van a ver distintas orientaciones, distintas ramas de la psicología, y van a ver que hay intereses intelectuales diferentes en esas corrientes. Por ejemplo, la psicología comunitaria, la psicología institucional, el psicoanálisis, la psicología cognitiva, tienen desarrollos no solamente teóricos diferentes, sino que los objetivos que definen esas corrientes teóricas y prácticas van a depender de intereses intelectuales específicos. Y los intereses intelectuales muestran esta relación entre lo académico y la sociedad, porque justamente Danziger había dicho que se instalan como en una intersección entre, es decir, voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido de afuera. Esperen. Ahí está. Me di cuenta que estaba gritando cada vez más y era por los arreglos que están haciendo en la calle. Bueno, entonces, los valores, es decir, si yo tengo en cuenta la relación entre psicología y sociedad, no la tengo en cuenta pensando que la sociedad determina todo dentro de la psicología. Hay que mirar qué. Entonces, el concepto de intereses intelectuales que nos dio, que elaboró Danziger, nos permite mostrar que hay una influencia de la sociedad, pero también hay cuestiones que son académicas, que tienen su propia historia, su desarrollo. Todo no se puede explicar por lo social, diríamos. Y así como hablamos de valores que están presentes en una sociedad, que van a favorecer demandar por ciertas cosas y no por otras, es decir, la formulación de problemas, bueno, en la psicología misma podemos identificar valores epistémicos y valores no epistémicos. ¿Eso qué quiere decir? Valores sobre lo que es un buen conocimiento, eso lo llamamos epistémico, y tiene que ver con algunas categorías que los filósofos de la ciencia han ido identificando. Por ejemplo, una teoría científica tiene que tener algún grado de contraste con lo empírico. Es decir, por ejemplo, un texto de literatura no tiene que tener contraste con lo empírico, puede ser una invención total. En cambio, un texto, un cierto conjunto de enunciados en la ciencia, no puede ser un invento total y no tener ninguna relación con el mundo, con la sociedad en la que vivimos. Tienen que poderse contrastar. Eso sería un valor epistémico. Otros valores epistémicos pueden ser, bueno, solamente es admisible una ciencia con los que se obtengan. Por favor. Eso sería otro valor epistémico. Otro valor epistémico puede ser la consistencia interna, es decir, que si yo tengo un conjunto de enunciados, que en un momento dado serían conocimientos que se sostienen en disciplina, no tendría que haber contradicción entre entre esos enunciados. Eso sería consistencia interna. Bueno, y así hay otros valores epistémicos. Y los no epistémicos tienen que ver con estos valores sobre cómo concebimos el sujeto, sobre las cuestiones estas que hablamos de inclusión, exclusión, cuestiones éticas, políticas, que muchas veces nosotros... ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Es decir, los valores no epistémicos, que a veces es lo que más le cuesta a los alumnos identificar, tiene que ver con todas esas valoraciones que
aluden a lo político, a lo ético, a cómo entender la subjetividad, y que muchas veces se nos pasan por alto en nuestra propia época. Es decir, en nuestra propia época muchos de esos valores los dejamos así como obvios o como neutros, como si fuera una posición neutra, pero en realidad son una toma de posición. Por ejemplo, que yo haga una investigación con animales solamente dentro de ciertos límites y que no puedo hacerlo sufrir, etcétera. Bueno, todo eso es un valor no epistémico que estaría incluido dentro de lo que ahora forma parte del conocimiento admisible. Lo mismo pasa, por supuesto, con los seres humanos. Es decir, uno no puede hacer un experimento con un ser humano para ver qué pasa si alguien es criado en tal condición o en tal otra, porque es eso que yo supuestamente conozca, no va a ser admitido por ninguna publicación científica y por lo tanto nunca va a formar parte del corpus de conocimientos de esa ciencia. Nadie va a poder citar eso. Entonces, los valores no epistémicos pasan desde esas cuestiones éticas y políticas más explícitas, pero también muchas otras que en cada momento, en cada época, a veces son más difíciles de detectar. Y ahí está el trabajo cuidadoso, por un lado, de los propios psicólogos y de las psicólogas, para estar atentos a esos valores que pueden estar presentes y no nos damos cuenta, y también el trabajo en conjunto que hay que hacer con la gente que se especializa en esos temas, por ejemplo, los filósofos, los epistemólogos, o los que se especializan en ética. Entonces, los valores no epistémicos, entonces ahora vamos a aplicar todo esto a los temas de la unidad 4. Entonces, el lenguaje también, para recordar que el lenguaje que usa una ciencia, sobre todo la psicología, que es una disciplina que se ocupa de las cuestiones subjetivas, de la mente, del comportamiento, y que por lo tanto utiliza mucho del lenguaje cotidiano, ¿no? De una época. Entonces, bueno, el lenguaje mismo también muestra las relaciones con la sociedad. Recordemos que dijimos que el lenguaje y su significado va a depender de los discursos, de las teorías, pero que también los profesionales tienen que hablar con gente que no es profesional de la psicología, es decir, habla con madres, con padres, con niños, con distintos agentes sociales, y hay que entenderse, hay que dar una devolución, hay que hacer preguntas, entonces todo eso también hay que hacerlo sabiendo que se producen procesos de traducción. Entonces, que acá los podemos escribir, así ya también les queda. Y por último, la tecnología, que es el aspecto tecnológico de la psicología, que en el módulo 1 lo vimos diciendo que la psicología no es nada más que un conocimiento que representa el mundo, que refleja lo que el mundo es, sino que ante todo es una forma de intervenir sobre los seres humanos. Ya para producir conocimiento, los profesionales tienen que establecer un tipo de relación con aquellos seres humanos que están entrevistando, que están midiendo con test, que están observando. Ahí hay una relación entre los profesionales y los sujetos que son observados, conocidos, y hay relaciones de poder, como Nicholas Rose ya estuvo, ustedes leyeron en la unidad 4. Entonces, la psicología es decir, prestar atención a eso, que no es nada más que un conocimiento que se produce para responder ciertos problemas, porque hay una falta de conocimiento, entonces se conoce, se investiga y se conoce. A ver cómo funciona la memoria, cómo entender este síntoma, sino también es una forma de intervención, implica una tecnología, y esa tecnología no es solamente en la aplicación, por ejemplo, en una terapia, en una intervención de un psicólogo en una escuela, ¿no? en el ámbito forense, etc. No solamente eso es intervención y tecnología, eso lo es, pero también lo es ya el momento en donde se está investigando.
se está produciendo un conocimiento sobre la subjetividad. Hay un lenguaje específico, que eso ya es tecnológico, que yo hable de tal o cual aspecto, tal o cual fenómeno, de tal manera o de tal otro, también eso habla de, es una intervención tecnológica. Recuerden que los seres humanos, cuando se sienten evaluados, observados, etc., ya esa evaluación, ese concepto, esa devolución, de alguna manera también afecta a la propia subjetividad de las personas. Bueno, yo diría que estos serían como los temas más relevantes del módulo 1. Por lo tanto, cualquier pregunta de relación, en las preguntas de desarrollo del parcial, va a apuntar a algún tema de la unidad 4 con algunos de estos ejes. Entonces, recordemos cuáles eran los temas de la unidad 4. Vamos a... Los temas de la unidad 4, en el programa hay 4 puntos. El tercero, dijimos que este año, por todo el contexto de la pandemia y por cómo, es decir, por las limitaciones que hemos tenido, en las distintas unidades hemos sacado un tema. Bueno, en este caso sacamos este tema porque sabemos que lo van a ver en otras materias y que, bueno, va a poder ser compensado. Entonces, básicamente quedarían 3 temas. Por un lado, la psicología a comienzo del siglo XX, vimos su inserción en las universidades y los usos de la psicología. Después, en segundo lugar, vimos los desarrollos de la psicología en las décadas de 1920 y 1930. Y ahí vimos como 2 ejes diferentes. Por un lado, la relación entre la psicología clínica o médica y el psicoanálisis, el rechazo o la aceptación que había en esa época de estos conceptos que se estaban conociendo, y por otro lado, el movimiento de higiene mental y su relación con la eugenesia y la medicina social. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, ustedes vieron en teóricos algunos temas relacionados con esto de la psicología como técnica, como tecné. Lo vieron con el texto de Nicholas Rose, y ahí aparecieron, bueno, varios conceptos claves que los tienen desarrollados en el teórico, en el video de ese teórico, y que entonces esos temas los volvemos a relacionar con estos que yo mencioné antes, con la cuestión de las valoraciones, con la cuestión de la historicidad, de la psicología, con la cuestión de que la psicología siempre busca conocer la subjetividad humana e intervenir sobre ella, y las categorías psicológicas que usamos para hablar de esta subjetividad humana como clases humanas y no como clases naturales, ¿no? Entonces veamos ahora un ejemplo de pregunta de desarrollo en donde se busca relacionar esto que ustedes estudiaron, leyeron, reflexionaron de la unidad 4 y esos temas que destacamos del módulo 1. ¿Les parece bien hasta acá? Sí, Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora hablo más yo y después ustedes me pueden plantear todas las cosas que quieran. Entonces, ojo que la pregunta de desarrollo no va a abarcar todo esto. Este es un ejemplo de pregunta, pero para que hagamos un buen repaso. Las preguntas van a ser mucho más acotadas, pero van a ser como a lo mejor partes de esta. No sé si... Entonces, lo primero de todo que ustedes tienen que tener en cuenta es identificar las categorías psicológicas. Miren, yo acá les puse en el otro, ¿qué sería importante? Que ustedes cuando estén estudiando, repasando, identifiquen cuáles son las categorías psicológicas clave de lo que están estudiando. Por ejemplo, supongamos el módulo 1 de la unidad 4. El módulo 1 no, perdón, módulo 4 de la unidad 4. Es decir, el primer tema, el módulo del primer tema de la unidad 4. Bueno, ahí, ¿cuáles serían las categorías psicológicas claves, relevantes? Entonces, esto es importante también para no confundirnos, es decir, porque yo puedo hacer un mapa de cuáles son los conceptos clave, pero no todos esos conceptos son categorías psicológicas. No, como se me puso la compu en negro. ¿Cómo?
quiero decir que una cosa es cuando uno estudia, por ejemplo, yo me acostumbré cuando estudiaba ya las primeras carreras para poder concentrarme y no aprenderme de memoria todo lo que decía el texto, sino buscar lo que era fundamental, tratar como de hacer un círculo, un cuadrado en el concepto que era clave. Entonces yo decía, ¿cuáles son los conceptos claves de este texto, de este desarrollo? Si me preguntan algo va a ser de estos conceptos. Entonces yo trataba de destacarlos. Entonces uno podría hacer lo mismo con el módulo, a ver cuáles son los conceptos clave. Ahora, no todos los conceptos clave son categorías psicológicas. Por ejemplo, evolucionismo no es una categoría psicológica. Es una categoría que menciona un componente del marco teórico de la psicología. Pero podríamos decir que definir el objeto de estudio de la psicología como funciones psíquicas de adaptación, que cambian constantemente, es decir, que evolucionan entre las especies a lo largo de la vida del individuo, etc., eso sí es una categoría psicológica. Por ejemplo, monismo energetista, eso no es una categoría psicológica, es un componente del marco teórico dentro del cual se plantean otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que ustedes, cuando vayan estudiando, siempre, ustedes tengan un papel activo en lo que leen. Entonces, destaquen cuáles son los conceptos claves. Pero en esos conceptos claves, para nuestra materia, además, identifiquen cuáles son las categorías psicológicas que justamente representan esa teoría, ese desarrollo. Entonces, así como mencionamos recién en el repaso del módulo 1, categorías psicológicas típicas de, por ejemplo, de la teoría de Piaget o de la teoría de Vygotsky, es decir, que si yo les diera esas palabras sueltas y les dijera, a ver, agrupen estas palabras, ¿cuáles les parece que se relacionan entre sí? Todos ustedes pondrían de un lado asimilación, acomodación, equilibración, y de otro lado, como otro grupo, pondrían funciones psíquicas superiores, internalización, zona de desarrollo próximo, es decir, ustedes ya saben que son categorías psicológicas que aluden a procesos que dependen de una teoría detrás que les da sentido. Entonces, yo acá, por ejemplo, mencioné algunas categorías psicológicas. El objeto de estudio, ¿cómo se define? Como funciones psíquicas. ¿Estas funciones psíquicas son conscientes, inconscientes? Bueno, algunas pueden ser conscientes, otras inconscientes. Vemos que el psicoanálisis también reconoce que hay funciones psíquicas conscientes, funciones psíquicas inconscientes, pero el psicoanálisis se va a centrar en cómo la actividad psíquica inconsciente está actuando y está en la etiología de la producción de los síntomas. Otro concepto puede ser el de automatismos psicológicos, que eso ustedes lo pueden relacionar con lo que vieron en la unidad 2, sobre la influencia del evolucionismo en los temas de la clínica. Entonces los automatismos psicológicos que tienen su base en la actividad cerebral refleja, bueno, también es un concepto que se aplica a una actividad que se considera psicológica, pero no voluntaria, sino automática, que estaría dada por reflejos en última instancia. Pero esta actividad automática podría ser tanto adaptativa, normal, como no adaptativa, desadaptativa y por lo tanto patológica. Otro concepto, otra categoría psicológica importante que ustedes vieron en prácticos y que también mencionamos en el teórico del primer punto de esta unidad, es el concepto de aptitudes. Es decir, es un concepto, una categoría psicológica que se usó mucho en esta época, justamente para hacer recortes de capacidades que supuestamente pueden ir evolucionando, pero a su vez un recorte de capacidades valoradas por la sociedad. Es decir, porque aptitud habla de una capacidad que es valorada por la sociedad y que supuestamente se puede desarrollar, que implica diferencias individuales, por lo tanto una base hereditaria, pero que también la escuela, la educación, el entrenamiento puede lograr ciertos desarrollos de esas aptitudes, ¿no? También vimos en
tanto en el módulo de la unidad 4 como ustedes en práctico, el concepto de desarrollo. Es decir, el desarrollo psíquico o psicológico es importante porque justamente las funciones psíquicas, como define José Ingenieros, el objeto de la psicología, son funciones psíquicas no estáticas, sino funciones psíquicas que se van transformando. Bueno, también vimos, por ejemplo, conducta adaptada, desadaptada, y todas las implicancias que eso tiene según las normas sociales. El concepto de trastorno psíquico, que eso puede ser más grave, una demencia, o puede ser algo que implique un conflicto psíquico que se podría tratar o no, por ejemplo, con distintos métodos terapéuticos, por ejemplo, el hipnotismo, la sugestión, la persuasión, etc. También los conceptos de regresión y atavismo, que si bien se usan también en la biología o en el enfoque médico, también se usaron mucho en psicología. Entonces acá sería un ejemplo de categorías psicológicas. Entonces recuerden, por un lado, identificar los conceptos claves de un tema. Cuando